Muy bien, buenas noches. Bueno, pues como dijimos la vez pasada, vamos iniciando todos los demás puntos que hablan sobre la esencia de la Kabbalah, las características que son importantísimas, son una especie de raíz importante dentro de la sabiduría de la Kabbalah. Comienzo. Dice así, la revelación de un sabio cabalista a un receptor entendido. Así escribió Ramban, que es un sabio cabalista, en la introducción a su comentario acerca de la Torá. Cito lo siguiente. He aquí, yo llego con el pacto verdadero a todos quienes escudriñan este libro. De todas las insinuaciones que escribo en los secretos de la Torá, pues vehementemente les informo que mis palabras no serán alcanzadas ni comprendidas por ninguna mente o inteligencia, excepto de boca de un sabio cabalista al oído de un receptor entendido. Cierro comillas. De forma similar, dice el Rab, escribió también el Rab Haim Vital en su introducción en su libro El árbol de la vida. Y en palabras de nuestros sabios en Hagiyá 11, está dicho también, cito, no hay quien interprete acerca de la Merkabá a solas, a no ser luego de que él sea sabio y su mente entienda. Punto. He aquí sus palabras, dice el Rab, son entendidas adecuadamente en cuanto a lo que dijeron, que se necesita recibir de boca de un sabio cabalista. Sin embargo, surge la cuestión, ¿cuál es la obligación? Tanto que también el discípulo necesita de antemano ser sabio y entendido con su propia mente. Y de no ser así, igual le está prohibido ser enseñado. Incluso si fuese el justo más grande en el mundo. Además, dice el Rab, se cuestiona si él ya es un sabio y entiende con su propia mente. Si es así, nuevamente no tendrá necesidad de aprender de otros. De todo lo explicado anteriormente, entenderás sus palabras con simple determinación, dice el Rab, ya que al fin y al cabo ha sido explicado con todas las palabras y con todas las declaraciones que llegan a ser pronunciadas por nuestros sabios y por nuestros labios. Es imposible explicar por medio de ni siquiera una sola palabra acerca de los asuntos divinos, ya que ellos se encuentran por encima del espacio, por encima del tiempo o imaginaciones, excepto que encontramos un lenguaje especial para estos asuntos, el cual es, como decíamos la vez pasada, el lenguaje de las ramas, según sus significados en relación a sus raíces superiores. Queda claro. Sin embargo, este lenguaje, aunque es muy competente, para su tarea de interpretar y entregar los acontecimientos de toda esta sabiduría, más que los otros lenguajes comunes, seguramente todo esto es dicho
solamente, y he aquí lo importante, si el oyente es sabio por sí mismo. Es decir, que él sabe y entiende las relaciones de las ramas hacia sus raíces. Es decir, no solamente nos debemos de preocupar, que ya es una gran preocupación, encontrar un maestro que nos pueda guiar, un sabio cabalista que nos pueda guiar. No solamente es eso, sino que se requiere de la otra pinza. ¿Cuál es la otra pinza, entre comillados? Un estudiante que tenga ese deseo enorme de la espiritualidad. Ese estudiante dedicado a la búsqueda. Bien, vamos a continuar. En otras palabras, que en la observación sobre las ramas inferiores es imposible obtener cualquier conclusión o similitud sobre algún modelo en sus raíces superiores. Al contrario, puesto que desde el superior se enseñará al inferior, es decir, que al comienzo necesitamos alcanzar primero las raíces superiores en cantidad, las cuales están arriba en la espiritualidad, encima de cualquier imaginación, pero con el alcance puro. Y una vez que el bien se alcanza a las raíces superiores con su propia mente, le es posible examinar las ramas tangibles que están en este mundo y saber cómo cada rama está relacionada con su raíz en el mundo superior, en todos sus órdenes, en cantidad y calidad. Y luego que sabe y entiende todo esto adecuadamente, entonces encuentra para él un lenguaje común entre él y su maestro. Es decir, el lenguaje de las ramas, el cual, en boca del sabio cabalista, podrá transmitirle los estudios de la sabiduría, que son acostumbrados en los mundos espirituales superiores, los cuales recibió de sus maestros, las cuales son su extensión en la sabiduría que encontró por sí mismo. Pues ahora tienen un lenguaje común para ambos y lo entienden tanto uno como el otro. Esto es tan importante como tener que entender qué es esto de la raíz y la rama. Esto, la labor de compartir enseñanza con una persona, con un amigo, es muy importante. Es bastante obvio decir que si no encuentras un buen maestro, mejor ni te metas a esto, porque te van a desviar y te van a confundir. Pero igual pasa con un buen maestro. Si encuentras un alumno que no tiene la menor intención de profundizar y se le jala para que estudie y es una serie de circunstancias,
mejor ni te metas a compartir enseñanzas con él. Entonces, lo que queremos decir es que primeramente debe haber una especie de concordancia, me pongo de acuerdo, y esto viene de arriba. Me pongo de acuerdo con mi amigo. El maestro se presenta en el momento en que el alumno está preparado. Y el maestro es maestro en cuanto que un alumno está preparado. Y el alumno es un buen alumno porque ya apareció un maestro en su vida. Es decir, hay una concordancia perfecta, sin mover un solo dedo, sino dejando fluir esta situación. Cuando estás forzando las cosas, quiere decir que no es por ahí el asunto. No debes de forzarla. Bueno, sigo leyendo. Perdón. Sin embargo, en el caso, en el momento que el discípulo no es sabio y entiende este lenguaje con su mente, es decir, el significado de las ramas sobre sus raíces, es comprensible que por sí mismo no tiene la posibilidad de que el maestro le transmita ni una sola palabra de esta sabiduría espiritual. Y no hay la necesidad de comunicarle ni entregarle los escrutinios de la sabiduría, pues no tienen un lenguaje común que puedan usar. Y ya encontramos que se vuelven mudos, literalmente hablando. Por lo tanto, no hay la necesidad de la instrucción del Masé Merkabah, la cual es la sabiduría de la Kabbalah, a menos que el sabio, a menos que él sea sabio y entienda por su propia mente. Y aún así hay que preguntar, surge la cuestión que dice, según esto, ¿de dónde los discípulos son sabios a tal punto de conocer las relaciones de la rama y la raíz mediante la emulación acerca de las raíces superiores? Y la respuesta es así, dice el Raf, que aquí yace la salvación de la persona. Es, y esto es definitivo, es solamente la ayuda del Creador lo que necesitamos. Punto. Ya que Él es el que llena de sabiduría y entendimiento a aquellos que se lo merecen y que encuentran misericordia ante sus ojos para adquirir alcances sublimes. Y es imposible ser asistido en esto con la ayuda de carne y sangre ni nada. Es decir, es imposible que se rompan todos los cánones de la materialidad. Es imposible bajo ningún concepto en la materialidad poder hacer algo al respecto. Así que hay que dejar fluir como un sabio maestro, pero también como un sabio estudiante.
Sigo leyendo. En efecto, una vez que obtuvo su misericordia y mereció el alcance sublime, entonces el discípulo está listo para venir y recibir las grandezas de la sabiduría de la Kabbalah, de boca del sabio cabalista, pues, puesto que ahora tiene junto con él un lenguaje común. ¿No tiene el lenguaje común el discípulo? Lo va a tener, siempre y cuando su anhelo y su dedicación a esta sabiduría empiece a generarse dentro de sí mismo. Y entonces el lenguaje que va a utilizar con el maestro sabio cabalista, pues va a ser concordante y se van a ir juntos caminando en el sendero. Mientras no sea así, no hay posibilidad de que el discípulo pueda hacer algo. No hay posibilidad. Puede seguir asistiendo a las clases, puede seguir asistiendo a las charlas, puede hacer lo que él quiera, pero está detenido en el sendero porque no está dedicando. Bien, denominaciones ajenas al espíritu humano, dice el Raf. Con todo lo explicado previamente, entenderás que en los libros de la Kabbalah a veces encontramos denominaciones y términos completamente ajenos al espíritu humano. Y estas son muy frecuentes en los libros fundamentales de Kabbalah, como por ejemplo en el Zohar y los Tikkunim o las correcciones, y muy comúnmente también en los libros del Ari, las cuales de entrada son muy desconcertantes. Y se pregunta, ¿qué hubo en estos sabios como para utilizar tales denominaciones humildes en expresiones de nociones exaltadas y sagradas? Sin embargo, luego de que adquiriste para ti el conocimiento citado anteriormente, será comprendido por ti su verdadero asunto. Aunque parezca que no checan los conceptos, aunque parezca que hay una confusión aunque te parezca que hay una confusión con lo que dice la religión o con lo que dice otras áreas de estudio como la filosofía, o vete tú a saber. Para cuando adquieres el conocimiento citado de las ramas y la raíz, vas a ser más exacto y vas a comprender más el verdadero asunto al que se está refiriendo el sabio cabalista. Pues ha sido explicado, dice el Rab, que es completamente imposible utilizar algún lenguaje en el mundo para explicar esta sabiduría, excepto al ser descrito por un lenguaje especial, es decir, el que hemos dicho, el lenguaje de las ramas, según las relaciones a sus raíces espirituales. Por eso, quien no está en Kabbalah, quien no ha pasado por esta situación, no va a entender y a captar nada, aunque se lea 5 libros de Kabbalah diarios, porque no sabe
cuáles son los términos y el lenguaje de las ramas, que es muy importante. Y solamente se va a adquirir cuando te familiarizas dentro del sendero de la espiritualidad, aún en el principio. Por consiguiente, dice el Ra, es comprendido de esto que es imposible dejar alguna rama o acontecimiento de una rama por causa de su inferioridad o no ser usadas para expresar el concepto deseado en las interconexiones de la sabiduría. De momento que no hay en nuestro mundo ninguna otra rama que pueda ser tomada en su lugar. Es decir, no hay nada que te pueda ayudar más que la Kabbalah genuina, venida de un sabio cabalista que afortunadamente en esta generación tenemos, y este sabio cabalista nos ha enseñado los conceptos y el lenguaje de las ramas originales que vienen desde hace miles de años, guardadas de cabalista a cabalista, de generación en generación. Si esto, para los estudiantes un poquito más antiguos, no los principiantes que no lo alcanzan a dimensionar bien, si esto no es importante, de veras, será mejor que hagan un paréntesis y disciernan mejor la situación, porque es una gran afortunada ventaja, yo diría sagrada, el que podamos disfrutar de las revelaciones de un lenguaje de las ramas original que nos muestra el camino espiritual de la Kabbalah. Sigo leyendo. Así como no hay dos cabellos que absorban de un solo conducto, de la misma forma, no tenemos dos ramas que estén relacionadas a una sola raíz. De tal manera que si ha sido dejado atrás algún acontecimiento que no haya sido utilizado, encontramos que adicionalmente perdemos el concepto espiritual que se encuentra opuesto a él en el mundo superior. Pues no tenemos ni una sola palabra en su lugar para explicar acerca de aquella raíz. Adicionalmente, tal cuestión perjudicaría a todas las extensiones de la sabiduría y sobre toda su dimensión, ya que hemos perdido un eslabón en la cadena de la generalidad de la sabiduría relacionada con aquel concepto. Es decir, si no hay un concepto suficientemente explicado por un sabio y se pierde, se pierde gran cosa en el concepto, se pierde la raíz misma en el mundo superior. Por eso es tan importante ser muy cuidadosos con lo que estamos estudiando. Por lo tanto, dice el Raf, encontramos que esto arroja un defecto sobre la sabiduría entera, pues no tienes más sabiduría entre las
sabidurías del mundo que estén interesadas en combinar y relacionar un asunto con otro por vía de causa y efecto, lo primario y lo consecuente, como lo es en la sabiduría de la Kabbalah, la cual es conectada desde la cabeza hasta su final, una tras otra, como una larga cadena en realidad, lo cual, por lo tanto, es un conocimiento que nos es oculto por ahora, ya que incluso en nosotros ha sido oscurecida toda la sabiduría entera, debido a que todas sus cuestiones están fuertemente relacionadas la una con la otra y combinadas efectivamente en una sola. Así que, de ahora en adelante, no habrá ningún asombro con que ocasionalmente utilicemos denominaciones ajenas, pues no tienen libertad de elección con las denominaciones para sustituir o convertir lo malo en bueno o lo bueno en malo, sino que obligan siempre a traer exactamente la misma raíz o la instrucción según la tutela del maestro acerca de su raíz superior, en toda la medida necesaria para el asunto. Además, obligan a aumentar las cosas hasta que alcancen la definición exacta a los ojos de sus amigos observadores. Aquí, a los principiantes les parecerá que esto o no, que esto o no lo alcanzan a dimensionar todo, pero créanme, cuando entramos a aspectos muy técnicos de la Kabbalah, es importantísimo llegar preparados ahí, llegar perfectamente habilitados en el significado mínimo de muchos conceptos en Kabbalah para poder captar lo que el sabio cabalista o el maestro nos quiere compartir. Porque si no, pasará lo que pasa al inicio. Él habla en inglés y el alumno habla en chino, simbólicamente hablando. No se entienden. Y el alumno o el discípulo se desespera. Entonces tiene que regresar a los conceptos para poder captar bien este asunto. Ya, eso es de primera instancia, captar la definición. Pero además hay otra forma de captar las cosas. Y es exactamente el cómo te está impactando la sabiduría de la Kabbalah. Es decir, el trabajo interno en tu corazón, que es el otorgamiento, y tu mente, que es el deseo de recibir conocimiento. Entonces, hay dos muy difíciles situaciones. Primero, captar el significado de lo que el concepto te quiere decir. Y segundo, aplicarlo en tu mente y en tu corazón. Y seguir adelante con esto. Entonces, se dice entonces que hay una doble ocultación aquí. Muy bien. Con esto penetramos aún más de lo que habíamos penetrado en los libros básicos acerca de la esencia de la Kabbalah. Es muy importante que todo lo que vimos al respecto se tenga
presente y se empiece a utilizar. Ahora pasaremos a otro tema, a otro artículo, otra lectura, que es el artículo para la conclusión del Zohar. Ya veremos de qué se trata esto. El Zohar es, pues, el libro de la revelación y es, digamos que el rey de la Kabbalah, porque ahí se está describiendo situaciones de la Kabbalah y del trabajo interno que cada individuo está haciendo desde el escalón 1 hasta el 125 escalón. Bueno, pero esto lo vamos a comenzar en la próxima grabación. Por lo pronto, aquí la dejamos y nos vemos para la siguiente lección. Muchas gracias, buenas noches.